Que la gloria y la honra sea para nuestro Dios. Pues llegó el momento, hermanos. El cumplimiento de los sueños, las visiones, las revelaciones y lo que Dios nos ha hablado de la visita a nuestra hermana María Luisa. Que Dios los bendiga a todos, con nosotros nuestra amada hermana María Luisa. Bienvenida a México, hermana. Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas de aquí de México. Que Dios les bendiga. El Señor les bendiga y me da alegría estar aquí con ustedes. Aunque yo sé que el día de hoy vinieron hermanos de diferentes lugares. ¿Pueden sentarse? Bien, hermanos. Vamos hoy a nuestro estudio bíblico que corresponde de hoy, Job, capítulo 42. Ustedes creo que han estado viendo los estudios bíblicos, han hecho el seguimiento de Job, ¿no? Bueno, así que seguimos con Job 42, que es el último capítulo de Job. Y nos da mucha alegría porque Job nos ha dejado una gran enseñanza. Hemos aprendido mucho los que hemos seguido Job. Y aquí en el capítulo 42 vamos a ver el triunfo y la victoria que Dios le dio a Job por haber esperado, por haber confiado en Dios, por haber creído en Dios, por haber sido firme, porque Job fue un hombre firme ante esa persecución de sus amigos, sus 3 amigos que fueron usados por el diablo para venir en contra de Job, a robarle la fe, a trastornarle su vida espiritual, para que él decayera, para que él renunciara de Dios, se volviera atrás. Esos 3 amigos hablaron todo el tiempo, filosofaron, expresaron sus razonamientos filosóficos ante Job, pero Job no se dejó convencer. Lo único fue que Job les puso atención, les puso cuidado y comenzó a escucharlos, a oírlos. Y Job se desanimó, le dio mucha tristeza, mucha amargura de alma, de verse que él había fallado, que le había fallado a Dios, que todo lo que había hecho en su vida había sido perder el tiempo. A ese razonamiento llegó Job, y por eso Dios se enojó con Job. Dios se enojó con Job por haberle puesto cuidado a las necedades de sus 3 amigos. Y eso nos enseña a nosotros que cuando estemos al frente de personas necias que se ponen a hablar mal de Dios, mal de la Biblia, hablar mal de la iglesia, hablar mal de los creyentes, de nosotros mismos, no les pongamos atención, no los escuchemos. Apartémonos de estas personas, porque eso puede hacer que nuestra fe decaiga y nuestra vida espiritual sea destruida. Eso fue un gran ejemplo que Job nos dejó. Dios se enojó con Job por ponerle atención y cuidado a estas habladurías. Y así traigo a la memoria también muchos casos que a veces en la televisión o en la radio, consejos, o esa gente que habla para decir el futuro de cada día, para leer los horóscopos, para hablar todo eso. Entonces hay programas y sale ahí a decir que cada día a la persona le corresponde tal cosa y que le va a ir bien, que le va a ir mal. Bueno, le dicen, empiezan ahí a dar como esos pronósticos, esas adivinaciones, digo yo. Y la gente se pone a escuchar, el creyente o el hijo de Dios se pone a escuchar esto por curiosidad, a oír las necedades que el mundo se ha inventado, que el diablo se ha inventado, y eso hace que trastorne la fe de la persona, eso hace que Dios se enoje con la persona, a Dios no le agrada, porque muchas personas acostumbraban a oír a los clarividentes, a los adivinos, a los metafísicos, a los que leen las cartas, se me olvidó el nombre, del tarot, y se ponen a escuchar.
Y dicen, es por pura curiosidad nada más saber qué es lo que dice. Pues esa curiosidad a usted le va a salir costosa porque Dios se enoja y Dios hace un llamado de atención. Y yo sé de muchos llamados de atenciones que Dios le ha hecho a la gente por oír a estas personas, por escuchar a estas personas. Y Dios les ha hecho llamado de atención. Y yo aprendo de lo que Dios le llama la atención a la gente y yo aprendo también para mí. Cuando Dios le hace un llamado a una persona de algo mal, que está haciendo mal, entonces yo estoy aprendiendo, digo, esto es para mí también. El día que tenga esa oportunidad de que tengo que estar en esto, yo tengo que apartarme y no oír, no creer, porque Dios se enoja. Y el Señor aquí se enojó con Job por escuchar a sus amigos, porque eran necios y porque ellos solamente estaban pensando que sabían tanto y que eran mejor que Dios. Y cuando Dios se enoja, empezó Dios a preguntarle a Job que si él sabía mucho o que si sus amigos sabían mucho, que entonces le contestara las siguientes preguntas. Y es cuando Dios comienza a preguntarle, aquí desde el capítulo 38 comienza Dios a hacerle una serie de preguntas a Job sobre la creación, sobre que quién hizo el cielo, la tierra, que los árboles, que los animales, que si bueno, que se ve la procreación de los animales, que cuánto tiempo dura. Bueno, todo eso Dios le pregunta a Job, y Job como no sabía, entonces Dios le dice, si sabes tanto tú y tus amigos, entonces dame esas respuestas. Ya cuando ustedes tengan la oportunidad de ver estos estudios bíblicos del 38, 39 y 40, van a ver todo lo que vimos sobre las preguntas que Dios le hizo a Job. Y aquí ya en el capítulo 42, después de que Dios le preguntó tanto a Job, porque aquí ya en el capítulo 40 le habla de Leviatán, que es un monstruo, pero ese Leviatán es el diablo, y Dios lo ilustra como un monstruo, como un animal gigante, monstruoso, fuerte, poderoso. Así se lo describe a Job para que él comprenda que estaba hablando de algo muy grande y muy poderoso. El Leviatán, hablando del diablo. Y una vez que Dios termina de hacerle las preguntas a Job, Job responde a Dios. Y es cuando dice en el verso 1, dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. Dice, no hay pensamiento que se esconda de Dios. Si esto Job lo dijo, significa que nosotros debemos ser cuidadosos, ¿no? Cuidadosos de nuestros pensamientos. ¿Qué pensamos o qué maquinamos? Cuidadoso de todo eso. Y cuando usted tenga un mal pensamiento, diga, Señor, perdóname y límpiame porque se me ha atravesado un mal pensamiento. Y esto no es bueno. Verso 3. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Qué bonito que Job está reconociendo que él hablaba ya con sus amigos, hablaban y dice que él no sabía lo que estaba hablando, que no entendía lo que hablaba. Dice, son cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y en el 4, oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Está diciendo Job a Dios que era mejor preguntarle a Dios, preguntarle a Él muchas cosas. Y hoy también para nosotros es lo mismo. Hoy también nosotros le decimos a Dios en nuestra oración y le preguntamos muchas cosas. Le decimos, Señor, ¿estará bien este negocio que voy a emprender?
¿Estará bien esta mudanza de vivienda o esta mudanza o este cambio de trabajo que voy a realizar? ¿Renunciaré a esta empresa que estoy trabajando y para ir a otro lugar mejor? ¿Será que estoy en lo correcto? ¿Será que me conviene? Señor, mira la enfermedad de mi familiar o mira esta enfermedad terminal que tengo o que tiene mi familiar. ¿Será que va a morir de esa enfermedad? ¿Será que va a sufrir mucho? ¿Va a padecer? Si es así, Señor, alivia el dolor, haz el milagro para que la persona no sufra, dale la oportunidad de salvación, dame la oportunidad de salvarme, de ponerme al día contigo. Son tantas cosas que nosotros tenemos para hablarle a Dios, para preguntarle a Dios, para que Él dirija nuestros caminos. No solamente nos conteste en nuestros problemas y tribulaciones personales, sino que también Él guíe nuestro camino, nos dirija, nos enseñe, nos corrija. Y Él lo va a hacer a través de sueños, o a través de profecías, o a través de visiones. Dios nos contesta. Yo, a manera de testimonio, les cuento que a mí Dios me da muchas respuestas a través de sueños, de visión, de profecía, a través de mí misma o a través de muchos hermanos. Dios me responde. Porque yo creo y confío que es la forma en la cual nosotros nos presentamos delante de Dios y le pedimos y Él nos escucha, nos responde, nos da la respuesta. Así que no hay que dudar. Usted no tiene que dudar, porque si usted duda que Dios le oye, está perdiendo el tiempo. Usted debe creer que Dios está ahí cerca de usted y lo está escuchando. Que le escucha su oración, que le escucha sus lamentos, sus lloros, sus tristezas o su alegría. Todo Dios le está escuchando, todo Dios ve en usted su situación. Usted no dude de Dios. Confíe que Dios le va a ayudar. No diga que Dios está tan lejos, porque hay personas que creen que Dios está más allá de los planetas, está más allá del sol. Cree la gente como Dios está allá tan lejos, Él no me oye, Él no me ve. Eso no es verdad. Dios está aquí con nosotros, porque Dios lo prometió. En Isaías, cuando ustedes lean los profetas y lean al profeta Isaías, allí ustedes van a encontrar que Dios hizo una promesa y decía que para el futuro, es decir, cuando se estuviera predicando el evangelio de Cristo, dice, yo estaré con cada persona. Y dice, nacerá un niño y su nombre se llamará Emanuel, que significa, en ese idioma, significa Dios con nosotros. Y nació Emanuel, que se llamó Jesucristo de Nazaret. Nació, porque ya Jesucristo de Nazaret es un idioma ya en ese tiempo como en el griego. Emanuel era en otro idioma, que Dios habló a través del profeta. Pero cuando ya vino el Señor Jesús estaba el griego y el latín, entonces ya traducían a esos idiomas. Entonces ya no fue Emanuel, sino Jesús de Nazaret. Y cuando vino el Señor, pues Él es el Dios con nosotros. Entonces Él no está lejos, Él no está más allá de los planetas, más allá del sol. Es aquí tan cerca, pero usted tiene que confiar en Dios. Entonces usted dice, yo me voy para la iglesia porque tengo tribulaciones, tengo problemas, tengo enfermedades, bueno, tengo mucha ruina, mucha tristeza. Y me voy para la iglesia para que me profeticen. No haga eso. Usted, porque en su vivienda, en su morada, en su casa o en su cuarto, su habitación, se arrodilla y le pide a Dios. Y le dice, Señor, mira la situación que estoy viviendo. Mira lo que estoy viviendo. Lea un pasaje de la Biblia y pídele a Dios. Y Dios está ahí tan cerca de usted. Pero usted dice, no, es que yo me voy para la iglesia. Y si no me profetizan, pues entonces Dios no está conmigo. No hice nada porque Dios no me ha oído mi petición. No. Venir aquí a la iglesia a congregarnos, a alabar, a glorificar a Dios todos, es muy lindo, muy hermoso.
y bueno, está la profecía, está la imposición de manos. Pero nosotros, particularmente, busquemos a Dios, oremos a Dios donde sea y le pedimos a Dios lo que necesitamos. Y usted confíe que ya Dios le escuchó y crea que Dios pronto le va a resolver el asunto. Entonces ya usted cualquier día viene a la alabanza y le dan profecía y Dios le dice, la oración que me hiciste allá en tu habitación, en ese lugar, en ese rinconcito, tú me hiciste una petición, yo la escuché y te voy a responder. Qué hermoso es eso. Qué hermoso es la manifestación de Dios. Job creyó en Dios, confió en Él, porque dice que él era un hombre perfecto en esa forma de creer en Dios, de amar a Dios y ser fuerte. Falló por oír la palabra de los necios, pero no falló en su fe y en su seguridad y convicción en Dios. Y dice Job en el verso 5, de oídas te había oído, es decir, yo había escuchado que existe Dios, que tú existes. Yo había oído de la gente que Dios existe. Y eso es lo que dice Job, de oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven. Él no es que estuviera viendo a Dios así como nosotros nos vemos en este momento, pero estaba escuchando la voz de Dios a través de un torbellino. Dice que vino como un torbellino, yo entiendo como un remolino de viento, y a lo mejor ese remolino era espeso, con alguna nube quizá, y dice que ese remolino estaba ahí girando, y detrás del remolino estaba Dios hablándole a Job, y Job estaba escuchando la voz. Como si alguien se hace aquí detrás de este muro, me habla y yo lo escucho. Entonces yo digo, te estoy viendo porque estás ahí detrás y me estás hablando, te escucho. Entonces por eso Job dice, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco, dice Job, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Luego en el verso número 7 dice, o lean ustedes el verso número 7. Gloria a nuestro Dios. Qué bonito es. Qué bonito es que dice que una vez que termina ese diálogo entre Dios y Job, entonces le dice Jehová, le dice al amigo de Job, a Elifaz, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros. No habéis hablado de mí lo recto. Mi siervo Job sí ha hablado lo recto. Y en el 8 dice, ahora pues, tomaos 7 becerros, 7 carneros, e id de mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Está diciéndoles que ellos tenían que ir a realizar un sacrificio delante de Dios y pedirle a Job que él orara por ellos, porque a través de Job Dios los iba a guardar a ellos del castigo que se merecían. Pero por causa de la oración de Job, dice que Dios estaría atendiendo o escuchando la oración de Job por sus amigos. Y de esta manera ellos pues fueron librados del castigo. Y en el verso 9, lean. Qué hermoso y qué bonito es. Y sobre todo, ¿sabe qué me acuerdo, hermanos? Cuando el Señor nos ha hablado a nosotros, nos ha hecho promesas y nos dice, ora que yo voy a respaldar tu oración.
ora y pide porque yo te respaldaré, yo haré lo que tú me pidas. Qué hermoso es. Gracias, Señor, porque nosotros somos seres humanos tan inmerecedores de Dios, nuestro Dios tan grande, tan poderoso, y que Él se humille a decirnos a nosotros que nos respalda en nuestra oración, que respalda la oración. Esto es algo grandioso y maravilloso que nosotros no podemos medir, esta bendición de Dios que tenemos por parte de Él y que a veces nosotros no valoramos. A veces se nos olvida y no valoramos estos dones que el Señor nos ha dado, esta forma de la manera como Dios nos ha llamado, nos ha escogido, nos ha traído aquí, nos ha reunido como iglesia. A veces no valoramos estas cosas y esto es lo más grandioso y maravilloso que le puede suceder a un ser humano. Por eso no menospreciemos la palabra de Dios, sus promesas. Meditemos siempre en las promesas de Dios. Y así como Dios hizo que escuchó la oración de Job, Él también escucha nuestra oración. Cuántos milagros, cuántas señales y sanidades ha hecho Dios, cuántos problemas nos ha solucionado a través de nuestra oración. Gracias a nuestro Dios porque Él vive. Dios es real. Y aquí en el verso número 10 dice: quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Sigan. Bueno, qué bonito. Yo me imagino ya cuando estábamos leyendo aquí, yo estaba ya imaginándome ese banquete, esa fiesta tan grande que hizo Job con toda su familia y sus amistades, y cada uno le traía su regalo, anillos de oro, dinero. Y en el 12, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Dice que Dios lo bendijo a él más que la vez anterior. La primera vez él fue un hombre rico, pero ahora quedó archimillonario. Entonces dice que porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas. Sigan. Yo pienso, hermanos, que eso duró mucho tiempo porque para tener 7 hijos y 3 hijas se demora, ¿no? Pensando que cada embarazo son 9 meses, entonces ni porque fuera cada año. Entonces duró su tiempo Job para recuperar todo lo que había perdido, pero también se ve que duró muchos años más de vida para poder ver crecer a los hijos y ver otra vez sus cosas de nuevo. Entonces pasaron muchos años, no fue de un día para otro, no fue de un mes para otro, ni de un año para otro. Bueno, entonces dice en el verso 14, dice, llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia y el de la tercera Keren Apuk. Sigan. Qué bonito, porque en esa época las mujeres no heredaban, eran solamente los hombres los que heredaban. Y aquí fue tanta la bendición de Dios que ellas también entraron a heredar los bienes de su padre. Y en el 16, después de esto, vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió Job viejo y lleno de salud. Eso, bueno. Qué bonita historia de Job, qué enseñanza nos dejó Job. Y aquí vine a rematar en Satélite México lo de Job después de tanto tiempo. La enseñanza de Job.
Y que este ejemplo de Job nos sirva a nosotros para no desconsolarnos. El día que usted pierda algo de sus cosas materiales, de su vida, no se desanime, que si usted es fiel a Dios, Dios le va a dar ¿qué? El doble, ¿no? El doble le va a recompensar Dios. Y que Dios nos ayude y nos haga sabios e inteligentes para poder rescatar cada día las bendiciones de Dios. Ahora sí vamos a iniciar nuestro estudio bíblico, no sin antes saludar a todos nuestros hermanos y las personas que nos van a ver en el video aquí en México, la Ciudad de México, satélite. Dios les bendiga a todos ustedes. Y ahora sí vamos a empezar con las preguntas. Hermana María Luisa, buenas tardes, bienvenida a México, es un honor el tenerla aquí, esta es su casa, bienvenida. Tengo una pregunta de la Biblia, si me permite hacérsela, está en los Salmos 24. En Salmo 24. Sí, verso número 9, sí. 7, perdón. Sí. Dice, alzaos... 24:7. Sí. Alzaos, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de la Gloria. Mi pregunta se encuentra cuando dice, y alzaos vosotras, vuestras puertas eternas. ¿Quién es la puerta? Cristo Jesús. El Señor Jesús es la puerta. En un evangelio el Señor dijo, yo soy la puerta del redil de las ovejas. Yo soy la puerta. Bueno, aquí de pronto sí más o menos conocemos y sabemos que es un redil de las ovejas, ¿no? En el campo allá que ponen un cerco para cuidar las ovejas y una puerta para que entren y salgan. Y el Señor decía, daba la ilustración, porque Él ilustraba en esa época tanto con las ovejas, porque eso era lo que abundaba allá, en ese lugar, allá en Judea, en Israel. Abunda todavía las ovejas, abundan estos animales. Y por eso el Señor en sus ilustraciones hablaba de las ovejas. Hoy nosotros, hay gente en algunos países que no conocen las ovejas y les toca conocerlas a través de Internet. Pero bueno, Dios permitió que se inventaran el Internet para que todo el mundo sepa y conozca todos los animales y todas las costumbres que hay en el mundo, ¿no? Porque hay gente que nosotros aquí leemos la Biblia y hay muchos términos que la gente no sabe qué no conoce. Dice, no sé qué será eso, no conozco. Pero ahí está la Internet, ahí le enseña y le muestran todo lo que usted quiera saber, es el mejor diccionario. Bien, entonces el Señor Jesús decía, yo soy la puerta del redil de las ovejas. El que por mí entrare, pues tendrá que la vida eterna. Así que en este salmo, cuando dice, en este Salmo 24, que dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y vosotras puertas eternas. Eso se está refiriendo al mismo Señor Jesucristo, porque Él es la puerta, Él es esa puerta eterna. Dice, entrará el Rey de Gloria, es una manera de decir que entrará, es el mismo que entra por Él mismo, por esa puerta eterna, y dice que entrará ese Rey de Gloria que es Cristo Jesús. Y hace una pregunta, que ¿quién es este Rey de Gloria que entra por esa puerta eterna? Entonces la respuesta le da y dice, no, Jehová es fuerte, es valiente, es el poderoso en batalla. Entonces dice, puertas eternas, a vuestras cabezas, dice, alzad vuestras cabezas para que entre ese Rey de Gloria. Y dice, hace la pregunta de nuevo, ¿quién es este Rey de Gloria? Y da respuesta, es Jehová, es nuestro Dios, Él es el Rey de la Gloria. Cristo Jesús es el camino, dice que Jesús es el camino que lleva a la vida eterna. Jesús es la puerta que nos lleva a Dios, a la salvación, a la vida eterna. Bien, seguimos adelante. Sí, hermana. Buenas tardes, hermanos. El Señor los bendiga. Si me permite, le voy a hacer 2 preguntas. La primera es, me gustaría saber que nos enseñara cómo bloquear el Leviatán, ese monstruo grande, para que ya no ponga debilidades en nuestra mente, ni malos pensamientos, porque muchas veces es una constante en nuestro diario vivir
cuando salimos de la casa tenemos la intención de venir a alabar al Señor con fervor, con fuego. Y llegamos a la iglesia y el enemigo se apodera de nuestros pensamientos y no nos deja concentrar poniendo distractores en la mente. Por eso me gustaría que la hermana nos enseñara a cómo bloquearlo para que ya no manipule nuestros pensamientos. Bueno, quizá durante el día también tenemos que prepararnos psicológicamente. Durante el día usted se prepara porque dice, en la noche voy para la iglesia a glorificar a Dios, a alabar a Dios y quizá a recibir lo espiritual. Nos preparamos. Nosotros durante el día, en nuestra tarea, nuestra faena, nuestra vida cotidiana, trabajo, estudio, lo que sea, debemos prepararnos psicológicamente en todo momento para que el diablo no venga a ponernos esas trampas en nuestro ser. Siempre pensar en Dios, meditar en Dios, en lo bueno, en hacer lo bueno, en las cosas buenas, en las cosas rectas. Siempre estar meditando en ello. Nunca permitir que vengan pensamientos de hacerle mal a la gente, mal a alguien, o de hacer algo indebido. Eso es algo que nosotros debemos tener en nuestra rutina de la vida, día y noche, siempre. Cuando nosotros hacemos estas cosas, Dios nos va ayudando y cuando llegamos aquí a la iglesia, pues ya estamos listos, preparados para tener esa fiesta espiritual. Pero eso no es del momento, eso no es de que usted vivió su vida de día ya haciendo muchas cosas y ya quiere venir aquí a concentrarse y a estar en lo de Dios. No. Se necesita todo un día, toda una noche para uno estar preparándose de estar viviendo con Dios. Uno tiene que vivir con Dios constantemente. Porque una cosa es, sí, está uno haciendo el trabajo físico, material, o está estudiando o haciendo o hablando con la gente de muchas cosas particulares, pero en lo profundo de nuestro ser hay algo que está meditando en Dios. Si uno va por la calle y uno observa a la gente o inclusive usted va por un lugar donde hay festejos, hay banqueteos, hay diversiones, usted está mirando así, observando todo eso y lo mira y lo observa. Pero dentro de su corazón está Dios en usted. Y usted está diciendo, sí, qué bonito esa función, qué muy bonito ese teatro que hizo allí, ese baile, esa música, qué bonito tocó esa banda, sí, tan bonito que interpretan los instrumentos, todo. Muy bonito, sí, todo está de ojo, de mirar, pero profundo del corazón, no. En el profundo del corazón está es uno con Dios, porque muy bonito, le di deleite a mis ojos. Quizá de pronto mi espíritu se alegró un poquito, pero en lo profundo de mi ser es Dios quien está morando ahí. Y entonces cuando ya termina todo eso, hasta luego, yo vuelvo a ser la de antes. Dios conmigo y el Señor, todo lo que Dios hace. Qué maravilloso lo que Dios hace. Dios hace tantas cosas, le da talentos a la gente hace muchas cosas, vive muchas cosas porque Dios se lo permite. Bueno, todo muy bonito. Pero ya, estuvo bonito, hasta luego. Me fui, volteé y ya yo soy aquella mujer que ama a Dios. Aquella persona que en su corazón tiene a Dios. Y que en cualquier momento, si va a orar o viene a la iglesia, a la congregación y pide a Dios, Dios la va a escuchar en ese momento. Entonces el asunto es la meditación en el Señor o el estar deseando en nuestro corazón en lo profundo que Dios esté ahí morando con nosotros. Y que lo que nosotros hagamos de cosas físicas, materiales, sea solamente aquí afuera, de vista, de mirar nada más, quizá de oír a la gente también y de oír muchas cosas. Pero que nunca eso vaya a penetrar aquí en lo profundo, porque aquí en lo profundo debe estar es Dios nada más, solo Dios. Entonces ya cuando usted va a venir a la iglesia, como aquí dentro está lo de Dios, ya no le queda difícil que se concentre y que usted pueda orar o leer la Biblia. Es eso. Bueno. Seguimos adelante, ¿sí? Dice que tiene 2 preguntas. La segunda pregunta es acerca de la soberbia. En varios libros de la Escritura, el Señor nos enseña que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En el Salmo 19, versos 12 y 13. Sí, hermano. Salmo 19, sí, versos 12 y 13. Sí. ¿Quién podrá entender sus propios errores?
líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Hermana María Luisa, la soberbia va acompañada de orgullo, altivez, egocentrismo. Rebelión. Una persona que tiene soberbia es rebelde, es una persona rebelde, sí. Mi pregunta es, ¿qué es ser soberbio delante de Dios? Bueno, quizá los soberbios y los rebeldes delante de Dios, para entender rápidamente, voy a poner el ejemplo de los fariseos. Los fariseos, cuando escuchaban al Señor Jesús, sus enseñanzas, ellos rechazaban, lo amenazaban, lo calumniaban, lo injuriaban. Eso es una persona soberbia, rebelde con lo de Dios. No quisieron escuchar al Señor de gloria. Pero también puede haber personas rebeldes y soberbias con las otras personas, con la otra gente. Ya no con Dios, sino con sus semejantes. Entonces es eso, un rechazo a la gente, a la persona, no quererla ver, no quererla tratar, no quererle hablar, dirigir la palabra, sino estar como con ese enojo, con esa soberbia. Y eso produce al final que una persona le haga mal físicamente, le haga daño a la otra persona. De eso es que nosotros aquí, este salmo está hablando, es de la soberbia de la que fue víctima el Señor Jesús, de ese soberbio o ese rebelde que rechazó al Señor Jesús. De ellos es que está hablando aquí el Salmo 19. No está hablando de, en particular, la gente los unos contra los otros, porque siempre el Espíritu Santo o el Señor nos está enseñando a todos nosotros que dejemos las iras, las contiendas, los odios y que nos amemos, ¿no? Que tengamos paciencia y nos toleremos los unos con los otros. Entonces, aquí en el Salmo 19 eran prácticamente de los fariseos, que fueron los que atacaron y estuvieron en contra del Señor Jesús. Y cuando habla aquí de los errores, no está hablando de pecados, sino está hablando pues de esas debilidades que una persona puede tener, como por ejemplo la soberbia, la rebelión. Entonces, por eso el Señor le decía al Padre, líbrame de esos errores, si es que acaso yo no he podido detectar dentro de mí qué debilidad tenga que te ofenda. Entonces, porque mira los rebeldes, mira las soberbias, yo no quiero ser así. Es lo que el Señor le está diciendo aquí al Padre. Señor Jesús. Bien. Buenas tardes, hermana María Luisa. Me da mucho gusto tenerla enfrente. Hermana, yo le quiero hacer una pregunta. Está en Hechos del 1 al 6. Si usted... Hechos. 2. En el libro de Hechos del 1, ¿capítulo qué? 2, versículo del 1 al 6. Entonces, Hechos, capítulo 2, del 1, ¿qué? ¿Al 6? Del 1 al 6. Del 1 al 6. Sí, puede leer, hermana. Cuando llegue el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que resoplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose todos cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les hablase que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Mi pregunta va sobre este tenor. Aquí habla de como si fueran lenguas extranjeras, como si fuera español, idiomas. Y no así como nosotros al momento de recibir el Espíritu Santo hablamos en lenguas angelicales. Sí. Bueno, era de todo, eran idiomas y también lenguas angelicales, porque en Primera de Corintios, en el 13, capítulo 13 o 14, está hablando que se habla también lenguas angelicales. Entonces el apóstol estaba haciendo la diferencia, dice, y si yo hablo en lenguas angelicales donde yo no entiendo, nadie me va a entender, es mejor hablar en mi propio idioma.
entonces se puede hablar en esas lenguas angelicales. Sucede que aquí, el día de Pentecostés, todos comenzaron a hablar en otros idiomas. Dios lo hizo con el propósito que en ese día en Jerusalén había gente de muchas naciones y cada nación tenía su dialecto, su idioma. Y como había gente de muchas naciones, Dios permitió que los apóstoles hablaran en cada idioma de la gente para poder llegar ese mensaje al corazón de las personas, para que el Espíritu Santo llegara a cada uno y el mensaje de evangelización que estaba dando ese día los apóstoles a través del Espíritu llegara al corazón de la gente. Entonces Dios lo hizo con ese propósito. Pero ya después de esto, ya Dios comenzó a enseñarle a que la gente se reuniera en lugares a orar y a darle libertad al Espíritu Santo para que comience la gente a hablar lenguas, no solamente lenguas de alguien, su idioma, sino también lenguas angelicales, y de paso que la gente recibiera los dones espirituales. Entonces ya empezó a cambiar. Mire que en la historia nos cuenta solamente esto, y luego después ya sigue que la gente seguía hablando en lenguas, pero a nadie podía interpretar las lenguas, no todo el mundo, algunos las interpretaban. Entonces, esa es la forma como Dios se ha venido manifestando a través del tiempo. Sí, hermana. Seguimos. Hermana María Luisa, buenas tardes. Es bendición del Señor tenerla nuevamente aquí en México. La Iglesia de Satélite la saluda. Sea usted bienvenida y a todos los que la acompañan un saludo afectuoso. Hermana, hoy en día estamos siendo testigos aquí en la iglesia de cómo el Señor en su gran misericordia, mostrándonos que Él no hace acepción de personas, está dando gran libertad y derramando grandes bendiciones a su pueblo, a esos corazones que para Él se disponen. Hermana, en lo personal soy testiga de cómo el Señor está derramando de su Santo Espíritu a hermanos que llegaron a la iglesia con espíritus de homosexualidad, y el Señor con gran misericordia ha hecho promesas de cambiar y transformar esos corazones y esas vidas. Y lo maravilloso es que Él lo está cumpliendo. Hermana, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo es que nosotros, como madres o como padres, como hermanos en Cristo, podemos orar y pedir al Señor por ellos para que tengan un progreso espiritual y que el Señor los liberte por completo de esos espíritus? Porque sabemos que cuando ellos se disponen de corazón sincero, Dios los liberta. Hermana, si nos pudiera enseñar más sobre este tema. Gracias, hermana, que el Señor continúe bendiciendo y respaldando su evangelio a través de usted, que el Señor la bendiga. Gracias. Seguir orando y confiando así como hizo Job. Job creyó en Dios, creyó, fue firme, tuvo convicción, y nosotros también tenemos que orar con esa convicción, con esa seguridad, y creer y esperar en Dios que algún día Él haga ese milagro de lo que nosotros queremos o estamos esperando que suceda. Solamente eso, dejar todo en la mano de Dios con mucha firmeza y con mucha seguridad, y no dejar de pedir, seguir orando siempre y pidiéndole siempre lo mismo, que Él no se va a enojar por pedirle lo mismo siempre. Bien, seguimos adelante. Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga a todos. Hermana María Luisa, bienvenida a México. El Señor, a través de su santa profecía, me enseñó hace muchos años que aquel que ama mucho a su sierva, Dios le ama mucho, y aquel que la ama poco, Dios le ama poco. Hermana, tengo dos preguntas basadas en dos versos de la Biblia. La primera está en Romanos capítulo 1, verso 32. Romanos capítulo 1, versículo 32. Sí, hermano, puede leer. Dice así: quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. En los versos anteriores nos habla de la culpabilidad del hombre, de los pecados con los que está atestado el hombre del mundo, y como el hombre no le dio la gloria a Dios, nuestro Dios los entregó a una mente reprobada. La pregunta es la siguiente. Hermana, ¿cómo se cumple este verso en nosotros cuando, teniendo conocimiento de Dios, seguimos en los mismos pecados y nos complacemos con los que los practican? Bien, pero sí sería bueno que leyéramos
los versos 28, 29, 30, así rápidamente. Vamos a leer porque todo esto es lo que Dios siempre dice, que nos apartemos. Eso es lo que llama cumple mis mandamientos. Y entonces dicen, ¿y cuáles son los mandamientos de Dios? Entonces, entre los mandamientos tenemos algunos. Entonces dice el verso 28, ¿están listos en el verso 28? Dice, y como ellos, es decir, la humanidad, la gente, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces dice que la humanidad en la antigüedad, desde la antigüedad, la humanidad se apartó de Dios, se olvidó de Dios, no tuvo en cuenta a Dios para nada. Entonces Dios, como castigo, entregó a la gente a hacer toda clase de males, de pecado, de maldad. El diablo ha sido el rey prácticamente que se ha posesionado de las personas para hacerlas pecar y hacerlas cometer muchas cosas indebidas. Entre esas tenemos lo siguiente, dice, está el 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Sigan el 30. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Eso es, entre otras cosas, lo que menciona aquí cuando Dios siempre dice, cumplen mis mandamientos, practiquen el amor, que es cumplir los mandamientos o practicar el amor es no pecar, dejar de hacer todas estas cosas y más de lo que hemos leído aquí. Entonces dice ya en el verso 32, dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. Entonces dice que los que practican toda esta clase de pecados, se complacen ellos en hacerlo y se complacen con otros que lo están haciendo también. Entonces ahí es donde vemos nosotros el mundo. Eso es lo que se llama el mundo y sus placeres. Y el Señor cuando nos dice a través del apóstol, nos enseñaba a través de Pablo que dice, apártense del mundo y sus placeres, no se contaminen. Era esto, convivir con personas que están practicando todo esto y nosotros también entonces, como él está practicando, entonces yo también entro a hacer lo mismo. Ahí es donde dice que apártese del mundo. Nosotros estamos rodeados de mucha gente afuera en el mundo y ellos seguramente están practicando muchos pecados o muchas cosas indebidas. Pero solamente mi trato con estas personas tienen que ver con mi trabajo, con el estudio, con un negocio, lo que sea, pero yo no estoy haciendo lo que ellos hacen. Ni les estoy aplaudiendo su mala vida, su mala manera de vivir. Ahí es donde dice, no se contamine con el mundo. Apártese del mundo, es eso. No hacer lo malo que el otro está haciendo. Pero eso no significa de que yo no pueda hablar con esta persona. Yo puedo hablar con ellos, saludarles, entablar una conversación, un trato, un negocio, una compra, una venta, un estudio. Puedo hacerlo. Pero cuando ya se trata de que él va a realizar sus pecados, sus cosas indebidas, yo me aparto. Yo ya no voy a estar con él ahí aplaudiendo esto. Eso es lo que significa apartarse del mundo o no dejarse contaminar, o eso es lo que significa aquí en el verso 32, que dice que esos que hacen este pecado se complacen con los demás que también siguen haciendo el mismo pecado, pero que nosotros estamos totalmente apartados de estar haciendo estas cosas o aplaudiéndole al que las está haciendo. Más bien le enseñamos, más bien le damos ejemplo, le damos buen testimonio, que no hacemos eso, no decimos estas cosas, para que vean en nosotros ese testimonio y la gente diga, no, pues esta persona es una persona muy recta, es una persona que vive muy bien su vida. Ese es el testimonio que nosotros tenemos que darle al mundo. Bueno, amén. Seguimos adelante, ¿sí? Otra pregunta está en Romanos 2, capítulo 1. Sí. Dice así, por lo cual eres inexcusable,
Oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Hermana, por favor, profundícenos en este juzgar del que habla este verso. Sí. Aquí está hablando que un ser humano dice por lo cual eres inexcusable hombre, y se estaba refiriendo en ese tiempo a los judíos. Porque aquí Pablo estaba enseñando el evangelio de Cristo, hablándole a un grupo de judíos. Algunos se habían convertido al cristianismo, otros eran rebeldes y no querían aceptar el cristianismo, sino seguir en la ley de Moisés. Por eso ellos, como le decían a Pablo, nosotros seguimos en la ley de Moisés. Y Pablo les dice, ustedes están siguiendo la ley de Moisés, pero están pecando, están haciendo todos estos pecados que dice aquí. Ustedes están cometiendo las desobediencias, las injurias, la soberbia, los homicidios, contiendas, engaños. Ustedes están practicando eso y dicen ser judíos. Y yo estoy predicando el evangelio de Jesucristo, donde el evangelio de Cristo le quita a la persona su tendencia pecaminosa. Y entonces los judíos le decían a Pablo, es que nosotros somos santos y perfectos, porque practicamos la ley de Moisés. Y él le decía, ustedes practican la ley de Moisés de nombre, de palabra, pero no de hecho. Ustedes están cometiendo los pecados. Y por eso le dice, por lo cual eres inexcusable, oh judío, oh hombre que estás diciendo que vives bien con Dios. Dice, tú juzgas. Estaban juzgando a Pablo y a los cristianos que habían cambiado de religión, que se habían apartado de la ley de Moisés. Y los juzgaban y les decían, ustedes son condenados, ustedes están pecando, han cambiado de religión, se han convertido en un Jesús de Nazaret, ustedes ya no siguen la ley de Moisés. Eso estaba haciendo estos judíos. Y por eso él le dice que no tenía excusa delante de Dios, porque era judío pero estaba pecando. Y le dice, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas. Le dice, tú me estás juzgando, le decía Pablo. Te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas y estás haciendo este pecado, lo estás haciendo. Y me estás juzgando a mí. Eso es lo que está aquí hablando en el 2:1. Entonces ya en el verso 2 dice Pablo, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. Y le dice en el verso 3 al hombre, al judío, al que lo juzga, dice, y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Olvídate, porque tú, por más que digas que eres cumplidor de la ley de Moisés o que eres judío, estás pecando, así que tú también te vas a condenar como cualquier hombre del mundo que vive en pecado sin Dios y se va a condenar. Tú también, si no te arrepientes. Y le decía a Pablo, arrepiéntete y cree en el evangelio de Cristo Jesús. Cree en el Señor Jesús, que Él es el que perdona y limpia y quita el pecado. Eso es lo que está aquí hablando Pablo en esta forma de evangelizar al grupo de judíos aquí en Romanos. Romanos es un libro muy complejo, es un libro muy hermoso, la doctrina es muy profunda, pero yo pienso que Dios sí nos va a dar licencia de estar aquí en los estudios bíblicos hablando de Romanos verso por verso. Y así nos vamos a volver maestros y maestras de la palabra del Señor. Bien, seguimos. Otra pregunta. Buenos días, hermana, bienvenida a México, la amamos en el Señor. Hermana, mi pregunta se basa en 2 pasajes bíblicos, que está en Primera de Crónicas, capítulo 21, y en Josué, capítulo 9. En Primera de Crónicas, capítulo 21, habla aquí del censo que hizo el rey David. Sí. Y vemos que fue pecado delante de Dios porque después recibió el castigo. Sí. Y en Josué capítulo 9 menciona que Josué no consultó a Dios antes de tomar la decisión de aceptar a los de Gabaón. Y por esta causa toda la congregación murmuraba.
Hermana, mi pregunta es si cometer un error daña la vida espiritual, al igual que cometer un pecado, y si de la misma manera Dios envía el castigo. Bien, si se comete un error delante de Dios, pues Dios lo cobra. Si se comete un pecado delante de Dios, pues Dios lo cobra. Si se comete un error a otra persona, solo basta con reconocer y decirle, discúlpame, te pido me disculpes, cometí ese error, te ofendí o hice esto, lo otro, en fin, quiero que me disculpes. Bueno, pero si es a Dios, entonces también hay que pedirle perdón a Dios, pero eso sí el castigo viene. El Señor castigó aquí al pueblo de Israel por todos estos errores cometidos por dirigentes, porque el Señor castigaba a todo el pueblo. El dirigente cometía el error y todo el pueblo era el que pagaba las consecuencias también. Entonces ya el dirigente se sentía muy triste, se sentía muy mal porque decía que cómo era posible que el pueblo estuviera sufriendo el castigo de lo que él había hecho. Como cuando los errores que cometió el rey David, que Dios cobró duramente al pueblo, con la muerte, con enfermedades. Bien, seguimos adelante. Bienvenida a Ciudad de México. Me gozo porque es promesa del Santo Padre a mi vida. Hermana, tengo dos preguntas sobre cuando nos llena el Espíritu Santo. Está en Primera de Lucas, verso 41. Bueno, entonces, será Lucas, capítulo 1. Evangelio de, sí, Lucas. Lucas, capítulo 1. Capítulo 1, sí. Versículo 41. Sí, sí. Aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. La otra cita es en Hechos 2, Hechos 2, versículo 4. Sí. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hermana, le doy gracias al Señor porque en este evangelio tan perfecto, en uno de los estudios bíblicos, nos decía usted que fueron llenos del Espíritu Santo los discípulos, y cuando me permitió el Señor leer en Lucas el derramamiento del Espíritu a Elizabeth, en ella fue primero el derramamiento y segundo con los discípulos. Bien, el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios pues es el mismo Dios, ha existido desde siempre, pero la manifestación es lo que ha cambiado. La manifestación del Espíritu de Dios en la antigüedad, es decir, en el Antiguo Testamento, digámoslo, en la época de Moisés o la ley de Moisés, Dios se manifestaba de una forma muy diferente. El Espíritu Santo llegaba a los profetas o llegaba al sumo sacerdote o a algunos personajes como Gedeón, Sansón, que menciona que el Espíritu de Dios llegó y tomó a Sansón y entonces se convirtió en un hombre fuerte, tan fuerte que dice que derribó columnas y todo un edificio. Esa era la forma como en la antigüedad el Espíritu Santo se manifestaba a las personas. También se manifestó con el rey Saúl, que dice que el Espíritu Santo llegó y tomó al rey Saúl y él comenzó a profetizar junto con los sacerdotes. Pero no hablaban en lenguas, sino era o profetizar o la fuerza como la que tuvo Sansón. Esa era la forma de la manifestación del Espíritu de Dios en la antigüedad. Después del Evangelio del Señor Jesús, el Señor Jesucristo hizo una promesa y dijo que después que todos los que ya creyeran en Él y que después de que Él se fuera de la tierra, que vendría el Espíritu Santo a cada persona, porque antiguamente no era a toda la gente, era solamente profetas y sumo sacerdote y tal cual personaje como Sansón. Pero ya el Señor Jesús dijo, todos van a tener el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya
vivirán todos con el Espíritu Santo en su corazón. Entonces Él hizo esa promesa. Dijo, ya todos van a recibir el Espíritu, estará con vosotros y será en vosotros. Esa fue la promesa que hizo Cristo. Por eso aquí en Hechos, en el día de Pentecostés, se cumplió la promesa de Cristo Jesús. Y dice que todos fueron llenos del Espíritu y la señal o la manifestación o la evidencia fue hablar en otros idiomas, en otras lenguas. Y de ahí en adelante, nosotros que hemos ya estado disfrutando, la mayoría hemos disfrutado de esta visita del Espíritu Santo en nuestra vida, que nos hace hablar en otras lenguas, en otros idiomas, o lenguas angelicales. Así que cuando la mamá de Juan el Bautista, María, la madre del Señor Jesucristo, le habló a Ana, a la mamá de Juan, y dice que cuando le habló y le contó que ella estaba embarazada, encinta, esperando un hijo, entonces dice que la criatura, es decir, Juan el Bautista, que estaba en el vientre de la mamá, dice que se movió, que fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre, porque Dios lo tenía él apartado para predicar la venida del Señor Jesucristo. Entonces que fue lleno del Espíritu, pero pues él no habló en lenguas y la gente tampoco hablaba en lenguas. Solo después de que Cristo subió al cielo fue que vino el Espíritu Santo a hacer hablar en lenguas a las personas. Y viene el Espíritu Santo a morar en cada hombre o en cada mujer que se disponga para Dios. Bien, es eso. Buen día, hermanos, que el Señor los continúe bendiciendo. Hermana, qué honor estar delante de usted. El Señor venía haciendo estas promesas desde que yo acudo a sus santos atrios. Quisiera comenzar con una pregunta. Apocalipsis 7:13. Dice así la palabra del Señor. Entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Mi pregunta es, estos personajes de los que hablan estos versículos son todos aquellos que hemos asistido a estos dos atrios del Señor, creído y asimismo poniendo de nuestro ser para ser emblanquecidos en la sangre del Cordero a través de sus alabanzas. Es mi pregunta, hermana. Aquí en Apocalipsis capítulo 7, no sé si en sus Biblias haya un semitítulo que dice multitud vestida de ropas blancas. ¿Sí? Bien. Esa multitud vestida de ropas blancas se está refiriendo a la iglesia del Señor, a todos los creyentes. Si somos firmes hasta el día de nuestra muerte, incluyámonos nosotros también. Entonces dice que él vio una multitud. Dice en el verso 9, dice, después de esto miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, y de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, ¿sí ven? Todas las naciones, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, que es Cristo Jesús, vestidos de ropa blanca y con palmas en las manos. Entonces dice que ellos clamaban diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero que es Cristo Jesús. Entonces ya por eso dice que, y también dice aquí en el verso 14, que dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son, porque él preguntaba que quién era toda esa gente vestida de blanco. Y él dice, estos son los que han salido de la gran tribulación, han lavado su ropa, es decir, se ha creído en Cristo Jesús, y las han emblanquecido en la sangre de Cristo. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Simbólicamente, a veces cantamos un coro que dice que estos son los que siguen al Cordero, ¿no? Que le alaban de día y de noche, pues somos nosotros. Y dice que le sirven de día y de noche en el templo. Y el templo, sabemos que nuestro corazón debe ser el templo de Dios, que está sentado en el trono. Estos dice que son la iglesia, los creyentes,
La gente que se salvará por creer en Cristo Jesús, por apartarse del mal, apartarse del pecado, no practicar el pecado, vivir en esa santidad, en esa perfección en el Señor, amarnos y respetarnos y valorarnos y tolerarnos y tenernos mucha paciencia. Todo eso, si se practica, pues allí estaremos con este grupo de gente vestida de blanco. Eso es lo que menciona ahí el Señor en Apocalipsis, y que Dios nos ayude y que Dios permita que nosotros estemos allá con el Señor. Sí, hermano. Hermana, muy buenas tardes, hermanos, Dios los bendiga. Primero que nada, quiero agradecerle a Dios por permitirme estar frente a usted. Tengo dos preguntas, hermana, una personal y una de la Biblia. Si me permite hacer primero la de la Biblia. En 1 Samuel, capítulo 18, versículo 1. 1 Samuel 18:1. Es correcto. ¿Me permite leer? Sí. Dice, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonathan quedó ligada con la de David y lo amó Jonathan como a sí mismo. Hermana, yo quiero que me explique un poco y profundice un poco más acerca de lo que dice que el alma de Jonathan quedó ligada con la de David, puesto que más adelante también encontramos que Jonathan lo amó muchísimo y le ayudó a escapar de su padre Saúl, y fue una amistad muy fuerte, fue una amistad muy perseverante, exacto, muy sincera. Entonces a mí me gustaría que usted por favor me explicara más y nos explicara más acerca de esta amistad que hubo de Jonathan y David, porque hicieron pacto en varias ocasiones. Y si es así como una amistad tan sincera y tan profunda como es que Dios quiere tenerla con nosotros. En ese tiempo, si miramos la parte histórica, era tiempo de guerra, ¿no? Todo el pueblo estaba en guerra. David estaba en guerra, tenía su ejército. Saúl, por otro lado, también tenía su ejército, era el rey, y perseguía a David. Como podemos ver, entre el rey Saúl y David, pues había una gran separación, celos. Saúl buscaba la vida de David para quitársela. Así que Jonatán, siendo hijo del rey Saúl, Dios le pone a él un amor y un cariño por David, también para ayudarlo, para salvarle la vida. Eso fue como algo que Dios puso para que por medio de él se salvara la vida de David, porque Jonatán le contaba todo a David, lo que oía y veía de su padre. Y él lo prevenía, que se cuidara. Entonces yo creo que es por eso también, porque como Dios tenía ese plan con David, que él iba a ser rey, y puso ese amor del hijo del rey, que se está tan cerca del rey y sabe los planes del rey, lo que va a hacer. Entonces por eso es como una parte. Entonces le puso ese amor y ese cariño tan sincero como hermanos que se aman para Dios guardar a David de la mano del padre de Jonatán. Eso, así de esa forma es que vemos ese ejemplo, que para que él se salvara, se cuidara y previniera con los ataques y la persecución que el rey Saúl daba a David, y inclusive que el Saúl se enteró de ese cariño de Jonatán por David, y él sintió pues también celo de ver que su hijo quería más a un amigo que no a él mismo como su padre. Pero bueno, pues son cosas que Dios hace. Hoy en día Dios también hace lo mismo. En algunos casos hace esto con la gente. No es cosa de ir a cuestionar, ni criticar, ni juzgar. Es simplemente la voluntad del Señor. Entonces él ahí dice que se amaban tanto y se querían. ¿Cómo será que hay gente que malinterpreta la Biblia? Y la malinterpreta diciendo que era que Jonatán y David eran homosexuales y que por eso era que se amaban. Pero eso es mentira, porque aquí habla cuando dice que el amor que ellos sentían era más fuerte que el amor de las mujeres.
Y es cierto porque el amor de las mujeres en ese tiempo, de las concubinas, pues no era un amor sincero para el varón, sino era algo obligado, era una obligación de estas mujeres que tenían que estar con ese hombre. Porque si ellas no estaban con ese hombre, pues entonces les daban muerte. Entonces ellas accedían. Así que en ella no había amor sincero por el varón. Simplemente tenían que dormir con él porque así les tocaba, pero no era por amor. Y por eso era que decía que ese cariño y ese amor que había entre Jonatán y David era mejor que el de amor de las mujeres, sí. Porque el amor de las mujeres era un interés. Mientras que ellos sí fue algo sincero que Dios puso para guardar al rey David. Bien, sí, hermano, ahora su pregunta bíblica dice. Muchísimas gracias. La personal, sí. La personal. Yo desde muy pequeño siempre quise estudiar la carrera en la cual me desempeño y fue promesa del Señor que iba a estar trabajando en ella a sí mismo. Y mi pregunta está en que igual desde muy pequeño mi corazón siempre ha querido servir al Señor y siempre ha querido ahora sí que dedicarme a Él. Y por mi carrera a veces no puedo estar constante en la iglesia. Mi pregunta es... ¿Está estudiando? No, yo trabajo, soy piloto aviador. Ah, ya, sí. Y mi pregunta es, ¿cómo es que en mi profesión, que no estoy constantemente en la iglesia, podría yo servirle a Dios? Servirle, evangelizar a toda la gente que se le atraviesa ahí en el avión. Yo conozco muchos pilotos en la iglesia hay muchos pilotos y ellos llevan mucha gente a la iglesia. Llevan mucha gente a la iglesia porque como ellos conocen tanta gente, entonces les hablan de Dios porque hay personas que sufren, que tienen sufrimientos, problemas, muchas tribulaciones, muchas enfermedades. Y ellos pues les hablan de Dios, les dan la tarjetica y le dice vaya a la iglesia más cercana. Del país donde usted viva, en la ciudad, vaya a la iglesia más cercana, busque a Dios. Y cada vez que usted esté de vacaciones o tenga sus días libres, pues aproveche para ir a la iglesia y allá, pues ore a Dios y busque a Dios allá y espere la voluntad de Dios. ¿Qué es eso? Sí. Bueno, vamos a cantar al Señor un coro. Vamos a cantarle al Señor ese coro que dice que tú eres el camino, la verdad y la vida. El 136, vamos a cantarle al Señor. Vamos a orar y los que están enfermos, los que estén enfermos, los que tengan sus enfermedades incurables, toda clase de enfermedad Dios sana. Usted le pide a Dios. Si usted quiere levantar la mano o en su corazón y le pide a Dios por su enfermedad o por la enfermedad de su familiar o de su amistad o personas que estén en el hospital, pídele a Dios que Dios nos está escuchando. Dios es misericordioso y Él acepta la oración del justo. Dios oye la oración de una persona que se dispone para Él, que quiere amarle y hacer su voluntad. Así que no vamos a dudar y no vaya a decir que Dios no me oye, que Dios no me escucha porque yo no sé doctrina, porque yo no he leído la Biblia, eso Dios no me oye. No piense así. Dios ve el corazón y la misericordia de Dios es muy grande. Así que vamos hoy a pedirle a Dios, los que quieran pedirle dones espirituales, bautismo con el Espíritu Santo, o pedir el trabajo, pedir una vivienda, pedir que si tiene deudas, que si tiene problemas familiares, conflictos, para toda clase de problema, usted en su oración ponga esto delante de Dios y Dios le bendecirá y le ayudará a solucionar. Vamos a cantarle al Señor. Cuánto te amo.
poderoso Señor, gracias te damos, Señor. Gracias, eterno Dios, en esta mañana. Te damos la honra, te damos la gloria y la alabanza. Gracias te damos, Señor, por tus bendiciones, por tu palabra, por tus promesas. Gracias te damos, Señor, porque existes y porque reinas en nuestros corazones, reinas en nuestro ser. Gracias, Señor, por tu existencia. Gracias, poderoso Señor, Padre de nuestro Señor Jesucristo. A ti clamamos en este momento, a ti nos dirigimos con el corazón alegre, confiados en ti, confiados en tu misericordia, en tu amor, confiando en que tú nos vas a escuchar, en que tú te vas a manifestar en el día de hoy, que tú vas a levantar tu mano poderosa, vas a manifestar tu poder y que tú, Señor, vas a estar derramando bendiciones sobreabundantes sobre cada uno, cada hombre, cada mujer, niños, ancianos. Recibiremos tu bendición, tu misericordia, tus milagros, tus sanidades, la liberación de cada uno. Corta enfermedades incurables. Quita toda enfermedad incurable, Señor. Mira, Señor, ese cáncer, ese SIDA. Mira, Señor, las enfermedades de la piel, las enfermedades de la sangre, las enfermedades del sistema nervioso, las enfermedades de los huesos. Mira, Señor, todas aquellas enfermedades incurables, el azúcar, la diabetes, las enfermedades en los oídos, en los ojos, toda bacteria, toda enfermedad sea quitada. Tú seas sanando, tú seas libertando, limpiando a cada uno, mi Señor, de toda atadura y toda trampa. Corta enfermedades, Señor. Haz milagros y señales en medio de tu pueblo, en medio de tus hijos, que todos te están pidiendo, mi Señor, que te piden con el corazón, y aquellos que no te piden con el corazón, te pido, mi Señor, que tú los sanes y que tú los libertes y que tú te manifiestes a ellos y te muestres a ellos para que ellos sean libertados, para que ellos reciban la sanidad y el milagro y la liberación, que las cadenas se rompan, que las ataduras se corten, que las ligaduras sean quitadas y cortadas. Te pido, mi Señor, que tú quites espíritus inmundos de los cuerpos de las personas. Echa fuera todo espíritu inmundo. Echa fuera toda brujería, toda hechicería, toda maldición del diablo. Que tú, Señor, libertes y limpies a los cautivos. Liberta a los cautivos y límpianos, Señor. Gracias te doy, mi Padre. Gracias por escucharnos. Gracias por escucharme, mi Señor. Te pido por todos los que en el video te piden y te claman por liberación, por sanidad, por prosperidad, por bendiciones materiales y espirituales. Te pido por ellos, mi Señor. Padre Santo, aviva tu obra, Señor. Levanta a los caídos. Fortalece, Señor, las manos cansadas. Fortalece los cuerpos desanimados. Liberta, oh Señor, haya liberación, haya limpieza. Y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo declaro que todos sean limpios, libres y sanos y puros. Que haya vestiduras nuevas puestas en los cuerpos de cada uno. Y que se vaya la tristeza y el dolor. Gracias, Señor. Gracias, mi Padre. Que toda enfermedad desaparezca. Porque todas las enfermedades están desapareciendo. Están desapareciendo las enfermedades. Y aquellos que aún todavía se prestan para hacer rituales, también les estoy quitando todas estas cosas y los estoy vistiendo con el poder de lo alto y los estoy vistiendo con vestiduras blancas y no sufrirán y no tendrán tristeza ni amargura, porque la bendición viene, la paz y la libertad vienen en cada uno.
Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda y sé que pronto volverá. Y vivir con Cristo más dulce cada día será. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda y sé que pronto volverá. Y vivir con Cristo más dulce cada día será. Gloria al Señor. Gracias le damos a nuestro Padre, porque el Señor sí hizo promesas hoy, que había estado limpiando y libertando y sanando y haciendo muchos milagros. Así que ustedes después en el transcurso de los días se darán cuenta de su bendición que Dios les dio en el día de hoy. Muchas gracias, Dios les bendiga, hasta pronto será. Gracias, hermanos. Gracias, el Señor les bendiga.